Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así en todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí. Muchas gracias. Bendiciones. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir la necesidad de nacer de nuevo. Es una necesidad tan tremenda y tan poderosa que si no naces de nuevo, no puedes ser parte del reino de Dios. Nicodemo, que el nombre en sí es un nombre hebreo, que está escrito en griego, significa un hombre que triunfa en público. Nicodemo era un hombre triunfante en público, reconocido, popular entre todo aquel lugar donde él vivía. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un anciano judío que estaba siempre dentro de la sinagoga. Un hombre reconocido por su forma de hablar, por su forma de andar y por su forma de vivir. Era un laico, no era ministerio. La gente piensa que Nicodemo era un ministerio. No, era un laico, simplemente era un hombre que estaba al servicio de Dios, anciano y reconocido. Pero dice que era principal entre los judíos. Quiere decir que era un hombre de renombre y que siempre que había una causa o un problema, era llamado para poder solucionar ese problema. Un hombre que verdaderamente en su forma y en su diseño servía a Dios. Era un anciano respetado entre los judíos, un hombre a considerar y a tener un respeto, porque su vida era un ejemplo a los judíos, a los fariseos y a los saduceos. En su vida era un hombre que era un ejemplo a seguir entre todos los que había en Israel. ¿Qué función tenía Nicodemo dentro de ese lugar de la sinagoga y de aquellas cosas que en él sucedían? Nicodemo era nada más y nada menos el hombre que Dios usaba para supervisar la ley, para que nadie se saliera de la ley de Dios. Él era un corrector, uno que llamaba la atención cuando alguno se salía del orden de lo que estaba establecido. Ya que era laico y no era un sacerdote, su autoridad estaba basada en el orden y en la liturgia que se hacía dentro de aquel lugar llamado la sinagoga. Liturgia. ¿Qué era la liturgia? Es el conjunto de ritos y ceremonias que se hacen dentro de una religión. Todo aquello que se hace, eso es liturgia. Como hoy la Iglesia Católica, el pan, el vino, hacer todos los ritos que hacen, eso es liturgia, pero son cosas que son bases de la vida de aquel cristianismo o de aquella forma de vivir. Invitaba a la gente a leer la Escritura. Cuando Jesús, en aquel día que entró en el templo, no digo que fuera él, digo que hubo un anciano que llamó a Jesús para que leyera lo que era, y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Pues eso era lo que estaban los ancianos para hacer. Pero ¿cuál era el problema de Nicodemo? El problema de Nicodemo es que tenía una gran verdad. Os estoy enseñando algo para que sepáis la base de lo que voy a predicar. Nicodemo tenía un problema. Dice que viene a Jesús. ¿Cuándo viene a Jesús? Digan conmigo, de noche. De noche. Cuando alguien va de noche, ¿por qué es? Porque no quiere ni que lo vean ni que lo descubran. ¿Sí me entienden? Con todo lo que él hacía en su religión, tenía temor de ser descubierto, porque la Biblia nos declara que cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías sería expulsado automáticamente de la sinagoga,
y le cortarían todo acceso de servicio y trabajo. Por eso él viene de noche ocultándose, porque tenía temor a ser descubierto. No quería que nadie lo conociera, porque suponía para él un riesgo tremendo el ser descubierto. Estoy solamente dando una introducción. Por eso Nicodemo viene de noche, con un temor, con un temblor. Si alguien me pilla todo lo que tengo y he poseído en toda mi religión, queda cero. En el capítulo 9 nos habla de que, ¿os acordáis de aquel ciego que cuando entró Jesús a aquel lugar y vio a un ciego y le hizo yodo, barro en los ojos, se lo puso, y cuando se lo puso los ojos fueron abiertos? En el capítulo 9, versículo 22, nos habla de esa verdad, que cuando fue allí y le dijeron, oye, ¿quién te ha abierto los ojos? Dice, no lo sé, ha sido un tal que me oró. Y le dijo, este es pecador. Dice, si es pecador no lo sé. Lo que yo sé es que antes estaba ciego y ahora puedo ver. Entonces dice, le preguntaron a sus padres, y su padre no queriendo responder porque tenían temor de que lo echaran de la sinagoga, porque si alguien reconocía esto, le dijo, preguntarle, mi hijo es mayor, digan aleluya, digan gloria a Dios. Nicodemo vino de noche, tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo Nicodemo? Porque amaba más lo que poseía en la sinagoga, en su religión, que al mismo Dios. Porque si entendéis el versículo 1, dice que Nicodemo le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú haces no lo puede hacer nadie si Dios no está con él. Digan aleluya. Digan amén. Ahí vemos a Nicodemo que amaba más su religión, que amaba más lo que hacía delante de los hombres que lo que había en el corazón. Hoy en este día diré yo, ¿cuántos habrán en las iglesias que aman más su servicio y su trabajo que tienen en la iglesia que el obedecer a Dios? ¿Cuántos habrán en la iglesia, quizá en la nuestra o en otras, que aman tanto su servicio que se olvidan de quién y a quién le están sirviendo? Nicodemo no quería perder lo que durante toda su vida había conseguido: el ser un hombre importante, el ser un hombre respetado en las calles, el ser un hombre considerado en los lugares. Así hay muchos cristianos que aman más las obras de los hombres que las obras de Dios. Aman más lo que creen que ellos tienen o piensan que ellos tienen. Tengo un servicio dentro de la iglesia, canto o paso esto o hago aquello o hago lo otro, y eso le impide reconocer al Dios del cielo. Así que Nicodemo tenía esa gran duda y esa gran confusión. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque Nicodemo era un hombre que honraba a Dios, que era un hombre que ponía orden, que dentro de la liturgia sabía qué es lo que se tenía que hacer en todos los movimientos de la religión, sin embargo, tenía un gran problema. ¿Cuál era el problema? Sencillo. Nicodemo no había nacido de nuevo. Puedes tener lo que quieras, puedes venir a la iglesia 1500 años, puedes ser pastor, puedes ser predicador, puedes ser músico, puedes ser lo que quieras, pero si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Jesús le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Hermano mío de mi alma, tómese esto en serio. No es venir a la iglesia, no es cantar 4 cánticos, no es ir a la calle y decir que usted es cristiano. No consiste en esto la vida, consiste en nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dar un cambio de 180 grados. Y dirán esta noche algunos, ¿qué significa dar un cambio de 180 grados? Pues un cambio de 180 grados así de fácil es ir para aquí y tienes que pararte hacia un stop y volver para acá, no seguir para allí. Eso es un cambio de 180 grados. Tu vida tiene que cambiar, pero no cambiar solamente por decir yo quiero cambiar, porque Nicodemo le responde y le dice, pero ¿cómo, Señor, nacer de nuevo? Si soy un hombre que a lo mejor tenía 60, 70, 80 años,
¿Cómo puedo yo por segunda vez entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Claro, ¿qué es lo que sucede? Porque Nicodemo quería entender a Dios por la mente y por el conocimiento. Pero la Biblia nos enseña que por el conocimiento no podemos nacer de nuevo. Que por ir a una religión, a una iglesia, no nacemos de nuevo. Que por saber la Biblia no nacemos de nuevo. Que por leer la Biblia no sabemos de nuevo. Que por hacer obras no nacemos de nuevo. Que la sabiduría no tiene nada que ver para nacer de nuevo. Nacer de nuevo es mucho más profundo y hay un problema. Porque nacer de nuevo no es algo intelectual, es algo espiritual. Es algo que tiene que nacer en el espíritu. Cuando aquí le dice la respuesta divina de Jesús, le dijo: no has nacido de nuevo. ¿Por qué Jesús sabía que Nicodemo no había nacido de nuevo? Si era un buen fariseo, si se sabía la Biblia, si ponía orden dentro de la iglesia, si era un hombre que daba consejos, si era un hombre que iba y oraba por los enfermos, si era un hombre que iba y hacía buenas obras. ¿Por qué Jesús sabía que no había nacido de nuevo? Porque la Biblia nos declara en Juan 2:22 que no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él conocía al hombre. Mira al que está a tu lado y dile: Dios te conoce. Puedes aparentar lo que quieras, puedes decir lo que quieras, puedes hablar de lo que te dé la gana. Dios te conoce, Dios sabe si eres o no eres. Quiere decir que esto no es algo que sea una adivinación. ¿Sabéis por qué? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 2, por 7 veces hay una frase que se repite: yo conozco tus obras. Hola, ¿están aquí? Quiere decir que para Dios no ignora a nadie. Dios sabe tus obras y sabe quién eres, sabe lo que piensas y sabe si realmente eres oro o paja. Sabe si eres trigo o cizaña. No, da igual, es que, mira, imaginaos, hermano, ¿cree que alguno de nosotros podemos engañar a Dios? ¿Se la podemos dar a Dios con queso? Dios le dice a Nicodemo: tú no has nacido de nuevo. Y él le dice: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si yo soy mayor, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? ¿Por qué? Porque él no sabía qué significaba nacer de nuevo. Pero la Biblia nos dice que otra vez el Señor le vuelve a decir durante 7 veces: yo conozco tus obras y sé que tú no eres una persona de Dios, que eres tibio, que eres frío, que eres mentiroso, que eres engañoso, que tienes doblez. Todo eso se lo dice. Le habla las 7 cartas de la epístola, de las 7 cartas que escribe en el libro de Apocalipsis. Le vuelve a decir a cada uno sus defectos. Aunque vienes a la iglesia, eres un hombre tibio. Aunque eres un tal, eres un hipócrita. Aunque tienes nombre de que estás vivo, estás muerto. Va y bendice un Padre Dios lo que le dice. Le viene una pasada de guantazo que lo deja todo listo. Pero Dios sigue hablando con este Nicodemo. Este Nicodemo tiene un problema. El hombre no sabe cómo nacer de nuevo. ¿Pero por qué no sabe cómo nacer de nuevo? Porque hemos dicho que no es porque vengas a la iglesia. Porque hemos dicho que no es porque haga buenas obras. Porque hemos dicho que no es porque sea inteligente. Porque no hemos dicho que por lo que tú hagas, sino en el capítulo que la Biblia nos sigue guardando y trayendo a memoria esa gran verdad que nos trae en Mateo. Porque lo que tú hables, lo que tú digas, lo que tú sepas, el Señor lo sabe. En Mateo 7, 22 a 24 nos dice eso. Solamente hay 2 elementos para poder nacer de nuevo. ¿Cuáles son los 2 elementos que hay para nacer de nuevo? Dios no ha dejado 1500 elementos para que tú puedas nacer de nuevo. Solo ha dejado 2. Y si en esos 2 tú los cumples, naces de nuevo. Le dice nada menos y nada más que los que no nacen del agua y del espíritu no pueden ser nuevas criaturas. Los que no nacen del agua y del espíritu. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 15:3 nos recuerda todas estas cosas. El agua, dice: vosotros ya estáis limpios, pues habéis sido limpios por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia, porque la palabra de Dios nos dice lo que a Dios le gusta,
y lo que a Dios le desagrada. La palabra de Dios nos dice lo que es pecado y lo que es santo. Solo la palabra de Dios te puede hacer nacer de nuevo, porque hemos dicho que necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio de 180 grados. Y cambiar de 180 grados es tener un encuentro con Cristo. Y a partir de ahí tu vida cambia. Ya no mientes, ya no engañas, ya no robas, ya no haces cosas desagradables. Y lo más importante de esto es que no importa lo que hagas en secreto, ese es el problema. No lo que haces en público lo sabe todo el mundo, pero en secreto el que lo sabe es Dios y el que te va a juzgar es Dios. Digan aleluya. Así que le dice, si no naces del agua y del Espíritu, el Espíritu que representa. El Espíritu representa mucho más de lo que nosotros pensamos, hermano. El Espíritu de Dios representa ni nada más, ni nada menos que el nacer de nuevo. Porque la palabra te limpia, pero el Espíritu te vivifica, te hace vivo. El Espíritu es el que te da vida. Si no tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía hacia toda la verdad, no podremos caminar y luchar. El agua nos purifica, nos limpia, pero el Espíritu nos lleva a ser parte del mismo Dios. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús está en vosotros, vosotros tenéis vida. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. La necesidad del Espíritu Santo. Mirad qué cosa más extraña. ¿Cuántos creen que Jesús es el mejor de todo? ¿Cuántos piensan que Jesús es el mejor predicador del mundo? Pues Jesús le dice: te conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Padre mío de mi alma, esto ya es para volverte loco. Esto es para pegar un cabezazo en el aire, coger y meter un gol de 18.000 metros. Esto es espectacular. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el otro. Y si el otro no viene, nada se puede hacer. Después de tantos años, tengo una oración que nunca me había hecho. Me levanto por la mañana y digo: gracias Dios Padre por haberme recibido. Gracias Jesús por haberme venido. Y gracias Espíritu Santo porque me guías hacia ellos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me guía. El Espíritu Santo es el que me lleva. Hay algo que tú y yo debemos de aprender. Nosotros somos como Nicodemo. No podemos nacer por nosotros mismos. Debemos de nacer por el agua y por el Espíritu, por la palabra y por el Espíritu de Dios. Necesitamos nacer de ahí, porque eso es lo que me va a hacer genuino, eso es lo que me va a hacer no ser de doble, eso es lo que me va a hacer sincero, eso es lo que me va a hacer un cristiano de verdad, no tener esa fachada ni mentira ni esa hipocresía, porque sé que soy del Espíritu, y los que son del Espíritu tienen parte de la divinidad del cielo. Mateo 16, 13 al 17 hay una porción tremenda, una porción en la cual rompe todos los esquemas, una porción en la cual quebranta las piedras de los corazones. Esa es la porción en la cual Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Uno dice que es Elías, otro es Jeremías, otro profeta. Pero Jesús le mira y le dice: ¿quién dice que soy vosotros? ¿Quién soy yo? Nadie sabe responder. Nadie tiene la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es por revelación. Solamente la revelación en Pedro se levanta y le dice: oh mi querido Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Dios Todopoderoso. Le dice Pedro: bienaventurado eres, porque esto no es tuyo, esto es una revelación de mi Padre. Nadie se puede convertir sino por la revelación del Espíritu Santo. Dios te revela y te enseña quién es Él, pero solo el Espíritu Santo. No es sabiduría, no es conocimiento, no es filosofía, es la misma esencia del Espíritu de Dios.
si el espíritu de aquel que levantó de los muertos está en vosotros, también vosotros resucitaríais en aquel día. Porque el que tiene el espíritu de Dios tiene la vida que levanta, la vida que edifica, la vida que construye. Por eso, hermano, hay gente dentro de la iglesia que lleva 50 años y sigue siendo más mundano que cuando vino. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no viven en el espíritu, porque no caminan en el espíritu, porque hay gente que dentro de la iglesia está aquí y sin embargo su corazón está lleno de las cosas de afuera, quiere las cosas de afuera, porque no tiene esa paz y esa seguridad, porque no han nacido de nuevo. No pueden nacer de nuevo. Pueden venir 1000 años aquí a la iglesia, no nacerán nunca de nuevo porque no han nacido del espíritu y del agua. Porque no has nacido de la palabra de Dios, que te ha dicho estos pecados y tú no te has apartado, esto es mentira, y tú lo has seguido hablando, y tú has hecho esto y has deseado aquello. Nunca cambiarás, toda tu vida será siempre igual, porque no has nacido de nuevo. La revelación es por medio del Espíritu. En Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo 14, dice: porque para poder discernir las cosas de Dios, lo tienes que hacer por el Espíritu, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, ya te puedes calentar la cabeza. Ya puedes reventarte los sesos leyendo. Esto es por revelación, hasta que Dios no te revele. ¿Creéis, hermano, que leéis vosotros más que los testigos de Jehová? ¿O creéis vosotros eso? No me lo creo yo. ¿Creéis vosotros que leéis más la Biblia que la mayoría de las sectas? No me lo creo. Saben más que tú 40 veces, 40 vueltas a la Escritura. Pero el único que convence es el Espíritu Santo. Hasta que no tiene el Espíritu Santo no convence de pecado. Y cuando le convence de pecado ya sabe que no toda religión. Cristo es el Señor. La revelación solamente la pueden recibir los hombres del Espíritu. Si tú no eres espiritual no vas a recibir nunca nada. Te puedes quedar aquí. Mira el fruto y dices tú: ¿cómo puede ser que estoy viviendo 100 años y cada vez me siento más lejos de Dios? ¿Por qué no has nacido de nuevo? Lo siento, hermano, yo un buen predicador no soy, pero digo la verdad a la cara. Si no naces de nuevo, no puedes ir. La palabra Nicodemo, o el personaje Nicodemo, aparece solamente 3 veces en la Biblia. El primer lugar que aparece en Juan 3:2. Y aparece como el hombre que reconoce que Jesús es el Maestro. Y tú puedes reconocer en esta noche que Jesús es el Maestro. Miles de millones reconoció. Leyendo el otro día un reporte, Buda dijo: yo no soy el camino. Lo dijo Buda. Y era un hombre inteligente, un hombre muy sabio. Gandhi dijo: yo no creo tener la verdad. Y como esto podía decirte mil y grandes filósofos, pero Jesús dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Nicodemo reconoció a Jesús como Maestro y no se escondió para decirlo delante de sus discípulos. Pero hay un proceso en Nicodemo que es lo que hace cambiar su vida. La segunda vez que aparece Nicodemo aparece en el capítulo 7 de Juan, versículos 50 y 52. Aparece de otra manera diferente, diciéndole a los principales sacerdotes y diciéndole a los fariseos que nadie debe de ser juzgado sin ser escuchado. Cuando él escuchó, cambió su vida. Si tu vida quiere que sea y que nazca de nuevo, tienes que escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Vengan a mí los cansados y trabajados, y yo le haré descansar. Vengan a mí y le enseñaré la verdad. En el capítulo 6 de Juan, le dice a toda la gente, como multitudes de miles de personas: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Su carne era su palabra y su sangre es su sacrificio en la cruz del Calvario. No tiene vida. Así que le dice Nicodemo, aquello se afrenta
Porque antes no tenía valor, ahora tiene el valor, ahora ha nacido de nuevo allí en el encuentro capítulo 3. En el capítulo 7 ya tiene a Dios y sabe quién es Dios. Y le dice, mira, vosotros juzgáis, pero la Biblia nos recuerda que no debemos juzgar a nadie si no lo escuchamos antes. A ver lo que dice, a ver si es verdad y es mentira. Qué segundo paso más importante, ¿verdad? Cuando tú conoces la verdad. Dice que la única cosa que te puede hacer libre es la verdad. La verdad es la que te hace libre. Miles de personas han muerto porque creían que tenían la verdad. Millones de personas muertos se echaban a los leones, los crucificaban, los quemaban con brea, porque ellos pensaban y creían que tenían la verdad. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Cuando tú tienes la verdad, eres el hombre más fuerte y más guerrero del mundo. Porque la verdad te hace valiente. La verdad no te achica. La verdad sigue para adelante. Así que Nicodemo reconoció públicamente y le dijo, no juzguéis hasta que tú no conozcas. El tercer paso que da Nicodemo es en el capítulo 19, versículo 29. Ya es un discípulo de Cristo. Ha nacido de nuevo en ese encuentro. Ahora ya sabe quién es Dios. Ahora sabe que tiene que escucharle, qué es lo que predica, qué es lo que habla. Ahora resulta que a Jesús muere. Pero ahora no tiene ningún problema. Ahora reconoce que Jesús es el Mesías. Y se junta juntamente con José de Arimatea y le dice, vamos a pedir el cuerpo. Oye, hermano, ahí está que quitar el hermano. Mira que se ve. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para acercarse allá de Poncio Pilato y decir, quiero el cuerpo de Jesús. Ay, Padre mío de mi alma. Esto hay que ser valiente. Esto es que ya ha nacido de nuevo. Esto es que no le importa morir. Esto es que no tiene ninguna consecuencia. Si muero, muero. Sé que después de la muerte hay vida. Digan aleluya. He nacido del Espíritu de Dios. Tengo el Espíritu de Dios. Me afrento a la verdad. Y le dice con José de Arimatea, danos el cuerpo. Lo queremos enterrarlo. ¿Sabes por qué? Porque ya entiende que ha nacido de nuevo. El Jesús que está delante muerto allí crucificado no es el que él pensaba. Ahora sabe que es el Mesías, que es el Salvador del mundo, que ha venido para rescatar su vida, para sacarlo de donde se encontraba y llevarlo a las potestades para que pueda entender que hay un Dios del cielo y de la tierra. Ahora él pide el cuerpo de este hombre y no tiene temor a lo que le pase. Mira lo que te digo y te lo digo con todo el corazón. Ay, cuando tú te conviertes, cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú eres limpiado por la palabra de Dios y eres lleno del Espíritu de Dios, no tienes temor a nadie. Eres más que Sansón, eres más que Jú, eres más que Spiderman, no hay quien te meta mano. Eres fuerte, eres súper fuerte, eres valiente. ¿Sabes por qué? Porque sabes que tienes la verdad. Cuando Nicodemo nace de nuevo, le importa un pimiento todo. Yo sé que Jesús es el Señor. Ahora yo he nacido de nuevo. Mas yo ya, ¿qué me importa a mí si me quitan del concilio? ¿Qué me importa si me echan de la sinagoga? Ahora tengo a Cristo y el que tiene a Cristo tiene la vida. Ahora, hermano, ¿por qué? ¿Por qué permites ser infeliz siendo cristiano? ¿Por qué permites vivir amargado siendo cristiano? ¿Por qué te sigues peleando con tu mujer y tus hijos siendo cristiano? Vive la vida de Dios, anda en el Señor y sé feliz. ¿Por qué me tienes que ser como los hombres de esta tierra que no tienen esperanza ni alegría? Tú tienes todas las cosas de Dios, lucha lo de Dios, pelea lo de Dios. Déjate ser como Nicodemo en esta noche, teniendo a Dios, lo tengo todo. ¿Qué más me da? Que me quiten, que no sea importante, que nadie me respete, que no me consideren. Si me consideras tú, ay, si me consideras tú, ¿qué me importa a los demás? ¿Qué me importa si me saludan o no me saludan? Cuando están aquí, si no naces de nuevo, puede venir 1500 años aquí y no estaremos 1500 años aquí. No te vamos a ver para nada. Nacer de nuevo es cambiar tu vida. Nicodemo nos da 3 verdades. Reconoció a Jesús como maestro, supo escuchar a Dios y se enfrentó al problema que tenía, que era el temor a que le quitaran lo que él creía que tenía. Hoy meditábamos en mi casa, mi esposa y yo, que ya sabéis que yo tengo secretaria desde que eso, porque como escribo en inglés y ella lo traduce al español, pues ella siempre lo traduce al español. Y
y estábamos escribiendo esto y le estaba diciendo estas cosas. Este es un proceso de una persona que ha nacido de nuevo. Puede venir con dudas, pero de una vez que nace de nuevo, todo se va abajo. Tu única visión y tu único proyecto es Cristo. Solo quiero hacer una reflexión y con esto termino. ¿Tantas preguntas le hacías tú al Señor cuando te convertiste al principio? ¿O parecía que no estabas muy listo y todo lo que decía Dios tú lo creías? Pues no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Si te lo creías todo al principio, sigues creyéndolo todavía. Si en el principio yo, como era medio católico, apostólico romano, porque no lo era del todo, aunque había sido monaguillo, pero no he sido del todo. ¿Pero qué te digo yo esta noche? Cuando yo me convertí al Señor, yo era un radical. Yo, con la Iglesia Católica, vi al demonio. Pero con el tiempo me he dado cuenta que la Iglesia de Dios respetaba más la época del catolicismo que la del cristianismo. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a la Iglesia Católica? Que levanten la mano. ¿Ha comido usted alguna vez pipas en la Iglesia Católica? En la Iglesia comen algunas personas pipas. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Están aquí conmigo o no están aquí conmigo? Que allí está el demonio y aquí está Dios. Y respeta más al demonio que a Dios. Bueno, para que no me haga que ya sabéis que se le va a poner. ¿Está conmigo esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra que es viva y eficaz y más nueva cada día en nuestras vidas. Refresca en nosotros, que ayúdanos a entender que Nicodemo tuvo un proceso de ser un religioso a ser un hijo de Dios. De ser solamente un hombre que sabía leyes, estatutos, decretos y mandamientos, a ser un hombre que vivía y caminaba por el Espíritu. Te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.